Hola, buenos días. Estamos en el Centro Cristiano Zumpango. Qué bueno que estamos reunidas en este tiempo de aprender más de la palabra de Dios, y hoy hemos elegido el personaje de David porque estamos en nuestra agenda de lectura y me gusta compartirte de lo que vamos leyendo en nuestra agenda devocional. Y hemos estado leyendo la vida de David y hemos estado leyendo los salmos en nuestra lectura. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra enseñanza en esta mañana, ¿ok? Miramos en el primer libro de Samuel la historia de un jovencito que fue grato a los ojos de Dios. Había un rey que el pueblo había pedido, cosa que desagradó a Dios, pero Dios finalmente les da un rey llamado Saúl, que era un hombre insensato, era un hombre carnal, un hombre que le importaba solamente el reino, la posición, pero nunca se interesó por Dios, nunca amó a Dios. Sin embargo, en contraste con Saúl, David es un joven que desde muy tierna edad, él era un hombre que buscaba a Dios, un hombre que meditaba, que pasaba tiempo con Dios, y aún cuidando ahí las ovejas de su padre. Él ya estaba siendo entrenado para lo que había sido llamado a ser rey de Israel precisamente. Y ese jovencito lleno de fe, valiente, muy valiente, escucha las agresiones y los insultos de un gigante, ¿verdad? Goliat. Y ahí es donde el pueblo lo conoce, donde el mismo rey Saúl le echa el ojo, ¿verdad? Este lo quiero para que sea mi siervo, esté en mis ejércitos. Y comienza a David a destacar precisamente porque era un hombre que confiaba en Dios. La Biblia dice reiteradamente que Dios estaba con David, Dios ayudaba a David. Pero llegó el momento en el que el pueblo estaba reconociendo más a David, le daba más crédito a la valentía, a la ayuda de David al pueblo que al mismo rey. Y esto desagradó tanto al rey Saúl que comenzó a tener celos de este joven, comenzó a tener celos fuertes, llegó a enojarse tanto con él, a disgustarse, se convirtió en un verdadero enemigo para David. Y es tanto lo que está ocurriendo en el corazón de Saúl que dice la Biblia que le atormentaba un mal espíritu. Le atormentaba un mal espíritu, y precisamente era David tocando su arpa, porque David fue un hombre que tocaba el arpa por cuanto estaba inspirado para alabar a Dios, que era cuando Saúl tenía alivio. Pero aún con todo esto, Saúl estaba determinado a matarlo. Cuando estaba desvariando, usaba de su lanza. Imagínate un hombre grandísimo, porque dice que sobrepasaba en altura a todo el pueblo. Cuando estaba desvariando, tomaba su lanza y quería enclavar a David. David comienza a huir. El hijo del mismo rey, Jonatán, le ayuda en lo que puede, ¿verdad? Lo pone al tanto, lo salva. Y comienza una vida muy difícil para David. Comienza una vida de persecución militar, porque era el rey con sus mejores guerreros, con todo su ejército, que iba tras la vida de David. Entonces David comienza una vida de penurias, una vida de mucho dolor, una vida muy difícil. En una ocasión, cuando él sale huyendo, David siempre recurría al sacerdote, recurría al profeta Samuel. David tenía aprecio mucho por la casa de Dios, y David recurre precisamente al sacerdote pidiéndole provisión, ¿verdad? Pidiéndole que le dé pan
su huida, aunque no le revela al sacerdote que estaba huyendo. El sacerdote nunca sabe que David va huyendo. Y después Saúl en su delirio de persecución, en su mente ya, su espíritu ya trastornado, dice, ¿quién no me va a decir a mí, verdad, que lo que hace que me está traicionando? Entonces está uno de los siervos de Saúl y le dice, yo vi cuando fue con el sacerdote para consultar a Dios, cosa que no era cierto, cosa que era una mentira. Dice, y el sacerdote consultó a Dios por David y además le dio la espada y además le dio pan, le dio alimento. ¿Y sabes qué hace Saúl en su desvarío? En su locura, en tantos celos y tanta amargura, manda a matar a 85 sacerdotes de Dios. Y todo esto pesaba en el corazón de David y todo esto era muy difícil. Y de momento me pregunté, al estar leyendo, me percaté y preguntaba yo, ¿por qué vinieron todas estas cosas sobre este joven soldado, sobre este joven que se conducía siempre con prudencia? ¿Por qué si él siempre se estaba conduciendo en el temor de Dios y con todo respeto a su autoridad, que era Saúl, era fiel al rey Saúl? ¿Por qué vienen todas estas cosas? Quiero decirte que los cristianos a veces estamos teniendo un concepto equivocado de seguir a Cristo, un concepto equivocado de seguir a nosotros, de estar en un reino diferente al de este mundo, porque vienen las pruebas y ¿qué pasa? ¿Verdad? Dice la Biblia que nos apartamos y lo vemos. A veces vienen algunas circunstancias que no se solucionan pronto, inmediatamente comenzamos a cuestionar, a pensar que Dios no nos oye, que Dios no nos ama. Pero quiero decirte que las pruebas son parte de la vida de todo ser humano. Las tribulaciones son parte de la vida de todos los seres humanos, pero de los cristianos las pruebas es algo que siempre van a estar en nuestra vida. Yo quisiera decirte otra cosa, espero que no te desconectes por esto que estoy diciendo, pero a nadie nos gusta pasar por las pruebas. Yo oraba en estos días y le decía al Señor, obra en mi vida, ¿verdad? Pero se lo digo con temor y con temblor porque sé que vendrán pruebas a nuestra vida. Muchas veces, escucha, muchas veces no hiciste algo para estar pasando por problemas, como el caso de David, ¿verdad? Él no había hecho nada para que fuera perseguido. Al contrario, él había hecho solo el bien a su autoridad, a su pueblo, había servido bien. Sin embargo, estaba pasándola bastante difícil, bastante mal. Puede hacer que en nuestra vida muchas veces vengan situaciones que uno dice, ¿por qué a mí, no? Espero que no, pero a veces así pasa, ¿no? ¿Por qué me enfermé yo? ¿O por qué me quedé sin trabajo? ¿O por qué estoy pasando esto, no? Y a veces, bueno, nos decaemos profundamente, pero quiero que sepas que las pruebas son parte de la vida cristiana. La misma Biblia dice en Hebreos 5:8, dice, y aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y este versículo ya nos está ubicando, ¿verdad? En la realidad de que si el mismo Jesucristo tuvo que padecer, dice la Biblia que él fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. Si él como el Hijo de Dios, pero como hombre, tuvo que padecer, dice la Escritura, para aprender obediencia. ¿Qué nos esperamos nosotros, verdad? Mira, las pruebas realmente no nos gustan, pero Dios es tan lindo, alabado sea su nombre,
porque Dios usa de pruebas o permite, porque a veces también nosotros nos metemos en problemas, son consecuencia de nuestras malas decisiones, sí, pero Dios permite y aprovecha, usa, ¿verdad?, estas situaciones que no nos gustan para purificar nuestro corazón. Es bien importante y es muy bueno y es necesario. A veces hacemos dietas para depurar el cuerpo, ¿verdad? Mil cosas hacemos para limpiarnos externamente, pero es importante que el corazón nuestro sea purificado. Es importante aprender, disciplina. Nos hace mucha falta a los cristianos una vida espiritual, dedicar tiempo a disciplinarnos para Dios. Las pruebas nos permiten aprender y crecer. Dice un dicho mundano, nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Qué pasa cuando tú estás viviendo la situación difícil y eres hijo de Dios? Buscas a Dios y eres enseñado por Dios. Te queda una experiencia que después va a servir a otros. Esto me gusta. Después vamos a poder edificar a otros. Somos disciplinados, pasamos por pruebas precisamente porque somos hijos. ¿Sí? Dice la Escritura que al bastardo pues nadie le va a corregir. Como padres, como mamá creo que tú entiendes claro esto, que precisamente porque amamos a nuestros hijos tendremos que formarlos, ¿sí? Tendremos que instruirlos. No los dejaremos que hagan lo que quieran. Y algo muy importante que pasa con las pruebas, muy hermoso, es que en las pruebas nosotros desarrollamos una comunión muy profunda y muy especial con Dios, ¿sí? Está dura la prueba, está difícil la situación, lloramos, pero sabes, buscamos más a Dios y estamos más dispuestos hacia Él, hacia escuchar su voz. Entonces, veamos esto, ¿verdad? Porque muchas veces caemos nosotros en el pensamiento de la incongruencia de la vida o de la incongruencia de ser cristiano, porque si es que yo soy cristiano, ¿y por qué me está pasando esto si yo soy cristiano? El vecino está gordo, está fuerte, sano, tiene todo. Eso es lo que ven nuestros ojos. Y pensamos que no es justo que estemos pasando por situaciones difíciles porque somos hijos de Dios. Bueno, quiero decirte que la vida puede ser incongruente, que podemos no entender lo que está pasando, pero Dios es muy congruente. Dios es muy congruente, Dios es fiel. Y si nos ha hecho sus hijos, nos va a formar, nos va a educar y tendremos que ser purificados. También lo va a hacer por amor, ¿sí? Porque es muy importante para el Señor nuestra alma, ¿verdad? Que no nos perdamos. El pastor Charles Spurgeon escribe esta frase, dice, las pruebas endulzan la promesa. ¿Cuál promesa? Que tenemos promesa de vida eterna. No es nada más el hoy. Creo que algo que mantuvo mucho a David es saber que estaría con Dios, es saber que Dios es eterno, que no solamente estaba viviendo el hoy. Y eso nos debe de alentar siempre a nosotros. Las pruebas endulzan la promesa, dan nuevo vigor a la oración. Te doy testimonio de eso. Cuando estamos en pruebas es cuando oramos más fervientemente, cuando más nos acordamos de orar, ¿sí? Me conducen directo a sus pies, me hacen humilde y me mantienen así. Hay veces que ya quisiéramos que acabara la enfermedad, hay ocasiones que ya quisiéramos que esa situación que me está pesando terminara, pero calma, porque Dios está obrando, Dios está en control, ¿sí? Y está haciendo una obra muy importante en tu corazón y una obra también en los que están a tu alrededor.
Sí, yo he visto que cuando un miembro de la familia está pasando por una prueba, muchas veces toda la familia también está siendo restaurada, también está recibiendo un trato de Dios que en ese momento no nos gusta, pero siempre es bueno. Dice el Salmo 52, 1: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. A veces lo que vemos es muy imponente. ¿Sí? Decimos, bueno, es que ya no hay dinero y hay necesidades, hay enfermedad, hay que pagar renta. Y vemos al enemigo muy poderoso, ¿verdad? Y vemos la situación muy difícil. Pero me encanta la declaración que hace David, ¿sí? Me encanta la declaración. Sí eres poderoso, sí te ves muy apantallante problema, ¿verdad? Esta prueba está muy difícil, ¿verdad? El ataque quizá directo de Satanás, sí, puede ser muy duro, muy fuerte, muy feroz. Pero dice la Escritura, ¿verdad? La misericordia de Dios es continua. Algo que debemos identificar cuando estamos pasando por las pruebas, ¿sí? Es que vienen tentaciones. Mira la tentación que tuvo David. Sabes que David iba huyendo, ¿verdad? Y en una ocasión, en esas huidas, en esa persecución tan fuerte, dice la Biblia que se encontraron, estaban David con sus hombres metidos en una cueva, y precisamente llega Saúl, que estaba persiguiendo a David, y entra a la misma cueva. En 1 de Samuel 24, 3 1 de Samuel 24, 3 y 4. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ahí estaban los hombres de David, ¿no? O sea, los hombres de David, no lo podemos creer. Jehová puso a tu enemigo delante de ti para que hagas con él lo que quiera, porque se lo merece, ¿sí? Él te está persiguiendo, todos moriremos si te alcanza, ¿verdad? Así es que esto es de parte de Dios, mátalo. ¿Y qué dice? Que David se levanta y va con su espada y corta la orilla del manto de Saúl. Muchas veces vamos a ser tentados para desobedecer a Dios. Muchas veces vamos a ser tentados para salirnos de los mandamientos de Dios, ¿sí? Para blasfemar, para dudar de Dios, para rebelarnos contra Dios. ¿Cuántas personas, y aún los cristianos, se enojan cuando están en una dificultad? Se enojan con Dios, se desilusionan de Dios. ¿Sí? En su corazón hay un sentimiento contrario a la sumisión y al amor y a la honra que Dios merece. Somos tentados muchas veces. Como dice, me recuerda lo que dice la Biblia en el libro de Job de su mujer, ¿no? Como cuando lo ve que está ahí ya todo mal, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Le dice, maldice a Dios y muérete. Fíjate cómo es el diablo insistente en que nosotros pequemos contra Dios, en que nosotros pequemos y de esa manera nos estemos saliendo de la cobertura de Dios. Porque es muy fácil pensar nosotros y aún gente con buenas intenciones a veces, ¿verdad? Nos habla y nos dice, pues ya tira todo, ¿no? Deja a tu esposo, deja a tu esposa, haz esto, haz aquello, véngate, tú respóndele también, métele una demanda, no sé, ¿verdad? ¿Cuántas veces somos tentados para nosotros querer tomar
la venganza, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos dudando? ¿Será que Dios me oye? No, a mí Dios no me oye. Nada más oye a aquel hermanito que todo le va muy bien, que tiene un coche muy caro, ¿no? Y pensamos así, y dejamos que el diablo venga e implante en nuestro pensamiento rebeldía. Y debemos cuidar nuestro corazón. Como te decía, a veces escuchamos consejos y a veces creo que pueden ser consejos bien intencionados de personas que nos aman, ¿sí? Pero no son las cosas que debemos hacer. Nosotros debemos siempre permanecer en Dios, en la línea de Dios, en la palabra de Dios. Dice el Salmo 11, que es uno de los salmos que estuvimos leyendo en nuestra agenda, el verso 1 dice: ¿por qué decís a mi alma que huye al monte cual ave? No. O sea, le estaban diciendo a Saúl: ve, huye, haz cosas, haz esto, haz lo otro. ¿Te acuerdas de Nehemías? ¿Te acuerdas del libro de Nehemías? Cuando llegan y le dicen: oye, ven porque queremos hablar contigo, queremos ponernos de acuerdo. Y le dice la gente: no vayas porque lo que quieren es matarte. ¿Y qué contesta Nehemías? Dice: ¿un hombre como yo va a huir? ¿A dónde voy con esto? Que nosotros debemos de estar firmes y no buscar salidas, entre comillas. Debemos esperar la dirección de Dios. Debemos buscar que sea Dios el que nos guíe. Cierto es que cuando estamos en las pruebas, muchas veces sentimos que no oímos a Dios. Cuando estás pasando por una grave situación, sientes que a lo mejor no puedes pensar, no tienes cabeza para saber qué hacer. Pero quiero decirte que mientras más te humilles, mientras más vengas a sus pies, mientras más de corazón lo busques, ¿sí? Porque un corazón contrito, un corazón humillado, Dios no lo desecha. Seguro vendrá la prueba, seguro vendrá la respuesta, ¿sí? Y aunque tú no veas nada en ese momento, Dios está obrando. Dios está obrando. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios, dice la palabra, que son de paz y no de mal. A ver, repítelo. Los pensamientos de Dios para mí son de paz y no de mal. Podemos confiar en el Señor, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es sabio, sí, que Él está obrando para salvarnos, quizá de una injusticia o quizás para salvarme de mis propios errores, porque eso también pasa. El pastor Charles Spurgeon dice: la aflicción es el mejor afinador de las arpas de los cantores santificados. Y sí es cierto, me gustó esta frase. La aflicción es el mejor afinador de las arpas de los cantores santificados. La prueba nos santifica. Eso que no nos gusta, eso que nos incomoda, estará tratando con nuestro carácter, estará tratando con esa carne impulsiva que todavía tenemos. Pero, ¿sabes? Se reconoce a David en la Biblia como el dulce cantor de Israel. Pero ¿cómo es que él llegó a ser el dulce cantor de Israel? Porque en las amarguras, en esas aflicciones realmente, porque lee toda la historia de lo que estamos ahorita compartiendo, por favor. Léelo detenidamente y mirarás un hombre que realmente fue metido a prueba, que realmente padeció, estuvo en grave aflicción, su vida estaba al borde de la muerte continuamente, ¿sí? Pero ese dulce cantor se mantuvo en el amor de Dios, ¿sí?
Me gusta lo que dice ahí Judas 1:21, dice que nos conservemos en el amor de Dios. Entonces, ¿estás en prueba? Métete al amor de Dios. Busca el amor de Dios. Quita las dudas. Quita toda duda. Él está contigo. Cuando pasamos pruebas es cuando más cerca está Dios de nosotros. Cuando David era soldado, era guerrero, cuando David peleaba las batallas del Señor, cuando David estaba sometido a la autoridad, era cuando más Jehová estaba con él. Y la gente lo reconocía. Por eso Saúl le tenía tanto miedo. Saúl le tenía mucho miedo porque miraba cómo Dios estaba con él. Sin embargo, cuando David eran las 12 del día y él estaba durmiendo en su palacio y se levantó y vio a una mujer desnuda bañándose, ahí no dice que Dios estuviera continuamente con él, porque estaba sin prueba, todo lo tenía, todo estaba muy bien, todo iba de maravilla. Así es que cuando toda la vida te vaya todo de maravilla, ten cuidado. Y no estoy diciendo que tengamos que vivir siempre mal, no estoy diciendo eso, sino que no veamos la prueba como si Dios no nos amara o para juzgar a otros, porque a veces juzgamos a otros. Ay, es que quién sabe qué pecado tendrá que por eso le va mal, por eso está enfermo o por eso no ha encontrado trabajo. No, cállate. Callémonos, porque Dios trata en forma personal, pero siempre sus pensamientos son de paz. Y Él quiere que nos vaya bien. Amén. Ese dulce cantor de Israel pudo tocar esa arpa que ministraba poder, la presencia, la libertad de Dios. Esas melodías llenas de amor, de gratitud, venían de un corazón que había padecido, pero que no se había apartado de Dios y había comprobado la dulzura de Dios, las delicias de Dios, la grandeza, la sabiduría de Dios. Por eso en David había tal honra a Dios, tal honra a la autoridad de Dios. Por eso decía, el ungido de Jehová. ¿Cómo le voy a hacer algo si él es el ungido de Jehová? O sea, era un hombre de autoridad tremendo, ¿no? Precisamente por ese conocimiento que él tenía de Dios, precisamente por ese apartamiento con Dios, por esa fidelidad a Dios. Amén. Las pruebas, pues, son un examen que va a mostrar la verdadera condición de mi corazón. En primer libro de Samuel 24, estamos en el capítulo 24, verso 5. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Y este verso es la razón de este estudio, porque siempre me ha gustado este verso. Porque es hermoso ver un corazón que para nada se ha contaminado del odio, que para nada se ha contaminado del rechazo a Dios por lo que está pasando. Un corazón, otra versión dice, en lugar de decir que se turbó el corazón de David, dice que el corazón de David palpitaba. Cuando él hizo esto, inmediatamente perdió la paz. Su corazón comenzó a palpitar porque le avisó, no estás haciendo bien, David. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y esto es interesante, David era muy sensible al toque del Espíritu Santo. Y es algo que tú y yo tenemos que buscar. Debe ser un anhelo nuestro, ser cada vez más sensibles al toque del Espíritu Santo. Cuando Él nos diga, no digas eso, no hagas eso. Las cosas no son así. Esto no agrada a Dios. Me gusta mucho esta parte porque, ¿sabes? David reprendió su espíritu. ¿Sí?
Su espíritu estaba siendo tentado, como miramos hace un rato, estaba siendo empujado por sus hombres. Ándale, ¿sí? Esto es justo, mátalo, es justo, por todo lo que te ha hecho. Ajá, mátalo. Pero David reprendió su espíritu. David se sometió al Espíritu de Dios. David se afirmó en la palabra de Dios, se afirmó en la ley divina, ¿sí? Y dijo, no lo voy a hacer. Dijo, no lo voy a hacer. Esa es la convicción de pecado. ¿Sabes que todo cristiano, todo hijo de Dios, debemos buscar tener esa convicción de pecado así a flor de piel, como dicen, ¿verdad? Que pronto esté allí, porque a veces pronto está la palabra para contestar mal, a veces pronto está el enojo, a veces pronto está el impulso, ¿verdad? De no dejarme, de desquitarme, de ser impulsivo, ir y hacer las cosas en mis propios planes, en mi propia sabiduría. Pero a lo que debemos de ser sensibles y a lo que debemos de reaccionar pronto, ¿sí? Es esa convicción de pecado. Por eso me encanta este versículo. Ajá. Porque Dios quiere eso de nosotros. Sí. Dios quiere eso de nosotros. Que seamos nosotros sensibles al Espíritu Santo de Dios. Sí. Que ahí esté la palabra de Dios en nosotros pronto, ¿verdad? La dejemos aflorar. Sus mandamientos. ¿Sí? Convicción de pecado. Por eso, por esta convicción de pecado que David tenía, me gusta ver cómo cuando estaba en el peor momento, cómo cuando estaba llorando, cómo cuando estaba completamente solo, rechazado, perseguido, sin nadie que le pudiera ayudar. Ajá. Cuando estaba ya contado como muerto, ¿verdad? Cómo él se levantaba. Cómo él se levantaba y terminaba, después de que en los salmos tú puedes ver sus lágrimas, cómo en los salmos puedes decirle al Señor, no tardes, ¿verdad? Ayúdame, mira a mis perseguidores. En uno de los salmos dice, encomiendo a ti mi espíritu. Otro dice, en tus manos están mis tiempos, Señor, no sé si mañana voy a vivir. No sé si voy a llegar al reino, pero una cosa sí sé, que no voy a matar a Saúl. No sé si viviré mañana, no sé si voy a llegar a ser rey, no sé qué pasará de mi vida, pero una cosa sí sé, no me voy a ir al infierno por desobedecerte, Señor. Eso me gusta mucho, ¿verdad? Y debemos nosotros darnos cuenta que esto hacía que David estuviera bien posicionado en lo que él tenía que hacer, en que era hijo de Dios, en que Dios es fiel, en que Dios no lo abandonaría, en que la palabra de Dios no cambia. Sí, esto me gusta, esta firmeza, esta posición por la que tú y yo debemos de buscar crecer. Sí, no importan las modas, porque el mundo cambia tanto. El mundo está cambiando vertiginosamente y aún la iglesia de Jesucristo se está enfriando, los cristianos se están enfriando y a veces somos más consecuentes con el pecado. A veces somos más permisivos con el pecado. Pero debe de haber en nosotros esta firmeza. No quiero desobedecer. No quiero transgredir la ley divina. Hay cosas que podemos aprender de este personaje, de estas historias. Primer libro de Samuel 24, 12 y 13 dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Como diciendo, yo soy hijo de Dios, yo no voy a hacer eso. Sí, me gusta mucho esto. Ahora, tenemos que creer y esperar en su palabra, porque era lo que David decía, esperaré en él. Espero en tu palabra, Señor. Y después de estar
completamente mal, ¿verdad? Terminaba puesto de pie en sus oraciones, en los salmos. Terminaba alabando al Señor, diciendo, yo esperaré en tu palabra. Qué importante es que cuando estamos en las pruebas recordemos sus mandamientos. Es algo que tenemos que cuidar mucho, ser íntegros, cuidar la integridad. De verdad, hermanos, de verdad, oremos mucho en las pruebas, pero cuidemos mucho nuestra integridad, ¿sí? Recordemos sus promesas, tengamos cuidado de oír, buscar oír las instrucciones de Dios y de seguir sus instrucciones. Dice el Salmo 119:2, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. O sea, está diciendo David en este salmo tan bello, ¿no? Va a ser feliz el que guarde tus testimonios. Va a ser feliz, ¿sí? El que se acuerde de lo que tú le has hablado y camine en ello, siga instrucciones. A veces queremos que los hijos sigan instrucciones y nosotras las mamás no seguimos instrucciones, ¿no? El verso 38 dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Acuérdate que el Salmo 119 todo habla de la ley de Dios, todo habla de sus estatutos, de su palabra. Vemos a alguien que ama su palabra, que estaba siempre buscando estar inmerso en su palabra, ¿sí? Y me gusta, ¿no? Dice, confirma a tu siervo que te teme. Salmo 31:24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Qué maravilloso. Y cuánto nos hace crecer, y luego damos testimonio a otros, ¿no? De que en las pruebas Dios nos fortalece. ¿Cómo Dios te fortaleció? ¿Cómo Dios te ayudó? ¿Cómo Dios te salió al encuentro? ¿Cómo te dio fuerzas cuando no tenías fuerzas? ¿No? Es maravilloso. Es muy importante el desahogo. Por eso David escribía salmos, por eso David le ponía música a los salmos, por eso David tenía que hablarlo, ¿verdad? Todos tenemos necesidad de platicarlo, todos tenemos necesidad de un amigo o una amiga. Quiero decirte que tu mejor amigo es tu esposo, por favor, anótalo. Tu mejor amigo es tu esposo, pero todos tenemos necesidad de hablar lo que nos está aconteciendo, de contarlo, de que alguien escuche. Y quiero decirte que con Dios se puede hablar. Algo que lastima el corazón de la mujer es no ser oída, el corazón de los hijos, no ser oído. Y a veces decimos, como Abigail, ¿no? Que estaba casada con un hombre que era bien insensato y no se podía hablar con él. Pero con Dios sí se puede hablar. Con Dios sí se puede hablar. Es importante desahogar tu corazón con Dios. Es importante ir a Dios. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es lo que te acontece? Ve con Dios y desahógate. Y pídele ayuda y pídele auxilio. Porque Él está presto. Su oído está presto, está atento. Es vital desahogarnos con el Señor. ¿Sí? Saúl perdió la cordura porque en las imaginaciones de su corazón, en todo lo que él estaba viviendo, nunca buscó a Dios. Nunca. David para todo buscaba a Dios, ¿no? Y Dios le respondía. Y Saúl nunca buscó a Dios. Las pocas veces que Saúl, entre comillas, consultó a Dios, lo hacía pero como tronando los dedos, lo hacía pero solo quiero que me respondas, no me interesas tú, nada más respóndeme lo que yo quiero para seguir adelante con el changarro, ¿no? O con el reino. Pero no le importaba a Dios. Y tú y yo debemos aprender que nuestro Dios está dispuesto siempre, pero Él quiere una relación estrecha. Él es nuestro Salvador, Él es el mejor amigo.
Él seguro nos responderá. Ajá. Aprendamos de esta historia. Aprendamos cómo el Espíritu Santo llevaba a David a tener paz, a pesar de lo que estaba viviendo, a tener paz. ¿Cuánta paz necesitamos hoy? ¿Cuánto ruido nos rodea? ¿Cuánto trabajo, actividades, afanes nos rodean? De verdad necesitamos paz. Creo que después de que David pudo perdonar a Saúl, le pudo perdonar la vida, no una vez, varias veces. Creo que David prorrumpía en júbilo, porque esas eran batallas, las batallas más importantes. Ajá. Más que cuando iba con los filisteos y acababa con ellos y traía los despojos, ¿verdad?, de la guerra. Las batallas más importantes fue cuando él pudo perdonar a Saúl, cuando él pudo, como te decía hace un ratito, reprender su propio espíritu, ajá, y ser dócil y obediente a Dios cuando le estaba diciendo, no hagas eso. Ajá, no hagas eso. Esas eran victorias. David pudo ser pacificador en tiempos de guerra. Algo que le reconoce a Abigail y que de lo cual lo cuida. Dice que no, cuando tú seas el rey, no se vaya a decir que tú hiciste algo malo, que tú derramaste sangre inocente. No, ¿verdad? Sabes que cuando nosotros hacemos lo justo viene paz. Es un principio espiritual, ¿sí? Dice que si nosotros hacemos la paz, si nosotros hacemos lo justo, tendremos paz como un río. ¿Quién no quiere paz como un río? A veces por cosas muy pequeñitas estamos en verdad mal. A veces por cosas muy pequeñas pronto perdemos de vista a Dios. Y vivimos con mucha angustia, estamos en mucha angustia, estamos en mucha desesperación. No se diga cuando te estás alejando de Dios, cuando no te congregas, cuando apenas y oras por los alimentos nada más, ¿no? ¿Y sabes qué es hacer lo justo? Confiar en Dios, creer en el Hijo de Dios, eso es justo. Eso es lo justo, que creamos a Dios, que creamos a su palabra, que le demos el peso y la importancia en nuestras decisiones, en todo lo cotidiano que hacemos. Sí, subráyalo, en todo lo cotidiano que hacemos. Tenemos que darle esa importancia a su palabra y vendrá paz como un río. Vendrá paz como un río. Cuando oremos, no solamente oremos a Dios, sino busquemos entregarnos a hacer su voluntad. He escuchado a algunas ocasiones, me dicen, es que he sentido miedo de hacer la voluntad de Dios. Yo también he experimentado ese miedo. Yo también he querido con todo mi corazón hacer la voluntad de Dios, pero hay ocasiones que viene como un temor. ¿Sabes por qué? Porque nuestra carne se opone. Pero tenemos que ir venciendo todo eso. Y tenemos que buscar ser lo más sinceros del corazón, ¿sí? Y buscar, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, ¿sí? Prepara mi corazón para obedecer tu palabra. Ayúdame, quiero obedecer tu palabra. Lee el Salmo 119. Ahí vemos a un David perseverando en querer andar en los mandamientos, en abrazar los consejos de Dios. Y vemos una evolución en su vida, ¿sí? Cómo él va madurando en su fe, en su vida espiritual. Dice el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Esa
palabra debemos abrazarla. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y podemos ver el testimonio de David ahí. Mientras él se mantuvo en obediencia a la palabra de Dios, no hubo tropiezo. No que todo fuera un lecho de rosas. Él tenía batallas, tenía dificultades fuertes, ¿sí? Pero no tropezaba. Tropezó cuando se apartó de los mandamientos. Amén. Tomémoslo como ejemplo. Vamos a ir terminando. Quiero que recuerdes que Jesús es el príncipe de paz. El Salmo 34:5 dice que los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, ¿sí? Cuando yo miro que David logró reprender su espíritu y no matar a Saúl, puedo ver también un hombre, ¿sí?, que alcanzaba esa paz, ¿sí?, que entraba en esa paz de Dios. A pesar de las turbulentas aguas, a pesar de las tormentas tan fuertes, era un hombre que también gozaba de paz, La versión poética en este Salmo 34:5 dice que no tengamos temor de que Dios nos repulse. Dice, volverá a vuestro rostro marchitado la faz serena y el apacible gesto. ¿Sí? Dice que los que miraron a él fueron alumbrados. Es recibir esa paz. Ajá. Es recibir esa guía. Es estar posicionados y ubicados en la voluntad de Dios. Y viene la paz. Y tendremos paz. ¿Sí? Recibiremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a terminar orando en esta mañana por todas nosotras, por todas las mujeres y por todos los que nos escuchan, porque tenemos que crecer en confianza, porque tenemos que buscar esa paz. Esa paz que solo viene de Dios, cuando somos capaces de creerle y obedecerle. Vamos a orar, Padre, y en este día te damos muchas gracias, porque ciertamente vendrán las pruebas, Señor. Ciertamente nos enfrentaremos a situaciones difíciles y quizás muchas de las mujeres que están escuchando este tema, Señor, están pasando por dificultades, y quiero pedirte que las asistas a cada una de ellas. Tú sabes de las madres que tienen dolor, tristeza, angustia por sus hijos, por sus esposos, por su familia, Señor, por ellas mismas. Sabes todo lo que acontece, Señor, que vamos contracorriente como hijos tuyos, amado Padre, pero te damos gracias en este día, porque tus pensamientos son de paz y no de mal para nosotros, Señor. Está escrito en tu palabra que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú nos librarás, y esa es nuestra confianza. Oro por confianza, Señor. Oro confianza en tu bondad, por una firme convicción, Señor, de no apartarnos de tus mandamientos, Señor. Clamamos en este día porque cada uno de nosotros nos volvamos en amistad con Dios y recibamos esa paz como un río, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Clamo por esa paz para cada mujer, para el corazón de cada mujer y cada persona que lo necesita, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por dejarme compartir contigo esta enseñanza que Dios me ha dado y que me he deleitado en ella. Espero que tú también te hayas puesto a reflexionar mucho con esta palabra. Y nos estamos viendo en la noche. Hoy tenemos oración a las 7 de la noche. Conéctate y ten de verdad esa vida de oración. Y para las mujeres, pues todas las mujeres están invitadas. El próximo sábado tenemos nuestro evento con amigas en el Centro Cristiano Zumpango. Es presencial.
te traes un postrecito, te traes algunas amigas, porque vamos a tomar un cafecito, vamos a alabar a Dios y vamos a aprender de su palabra. Queremos tener un tiempo de convivencia contigo, no te lo pierdas, cuídate mucho, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón.